cabeza. Más fuerte. Siempre en los conciertos pasa cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la paz. Muy buenas tardes, noches amigos de la radio municipal. Hoy comenzamos un programa de rock, lamentablemente despidiendo a un pionero de nuestra cultura rioplatense, que ni más ni menos que Rubén Rada, músico uruguayo que hoy creo que aproximadamente 15:30 partió. Y queremos compartirlo con música, obviamente, con mi compañero y amigo Jorge Flores, darte la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, oyentes, técnicos, ¿cómo andan? Bien. Acá, como decía, hoy estábamos preparando el programa y quizás viste que siempre utilizamos el primer bloque como para charlar un rato, distendernos. Y lamentablemente estas noticias últimamente nos están dando contenidos, ¿no? Lamentablemente uno nunca quiere dar estas noticias, pero sabemos de que estaba enfermo últimamente, en el último mes, y que obviamente son personas que quizás vienen, uno no está al tanto de su actualidad, de su salud, ¿no? Sí, así es. Como dice mi pariente lejano Bobby Flores, se nos están muriendo los generales y no tienen reposición los generales. Ese es el problema en el rock. Y tiene razón. Nunca estoy de acuerdo, bueno, a veces estoy de acuerdo, pero no muchas veces con él, pero Este, independientemente de eso, con esto sí estoy de acuerdo. Ya se están yendo los generales de a poco. Y bueno, pero es la ley de la vida, o sea, claro, mientras que sea cronológicamente que corresponda, uno los puede despedir con el honor y la tristeza que corresponde, ¿no? Estos tipos hicieron mucho por la cultura, mucho por el rock principalmente, ¿no? Sin prejuicios, sin... Rubén Rada en particular le abrió la cabeza a muchos rockeros argentinos, ¿no? De poder, de saber que lo divertido que era bailar también mientras uno canta y toca, ¿no? Un prejuicio, prehistórico de nuestro rock. sí, lógico. Aparte, eh, ya tenía, no parecía, pero tenía 80 años porque estaba, hasta hace poco estaba muy bien, incluso tenía proyectados shows, pero en realidad ya viene de los 60, ¿no? Recuerdo con Eduardo Mateo, que también es un gran músico uruguayo, con El Quinto, así se llamaba la banda, que fusionaba justamente candombe con música psicodélica y rock. Luego vino Totem, ¿sí? Donde también marcó una era con una gran identidad, ¿no? Y resistencia también cultural, porque el candombe en Uruguay también fue resistencia contra la dictadura. Después estuvo en OPA, en Estados Unidos, junto a los hermanos Fatoruso. Y y lo último que supimos, o al menos yo supe de él, el último trabajo fue un single que hizo con Trueno, justamente, con el rapero Sí, Uruguay, que le llamaba el tema. sí, Pero sí. bueno, sí, No, lamentablemente. además él estuvo, o sea, siempre bromeaba que decía que él quería ser un shaker, quería estar con los shakers y lo veían y le decían nunca vas a ver un Beatle negro, ¿no? Claro. Y, y lo importante que fue en los 70 la música de Opa y también de la banda también, ¿no? Ese disco que sacan en el 78 que es similar, o sea, estaban influenciados, homenajeando el disco de Paul McCartney, ¿no? Que están ellos contra un paredón. Y ahí, Sí, claro. Manda en fuga. claro, este,
Y Sí, ellos, sí, yo la banda lo pude ver en el auditorio del Hotel Bauen, que ahora tengo, bueno, después con uno de los invitados le voy a mostrar algo que encontré de casualidad, una reliquia que inclusive creo que uno de los invitados, no vamos a decir quién por ahora, no sé si sabe, porque una vez, bueno, no importa, después lo vamos a decir, pero recuerdo que en el auditorio Bauen estuvo la banda y estuvo Spinetta de invitado. El auditorio Bauen era un auditorio que no era más, no sé, tenía 80 personas como máximo había. Era como un auditorio que tenía el hotel Bauen, ahora lamentablemente cerrado, en un momento estuvo en manos de los empleados, pero en los años 80 eh, hacía, digamos, recitales de rock. Ahí había Serú Girán también, Box Day también estuvo. Hicieron como en una semana. Pasaron muchas bandas y sonaba muy bien, era espectacular. Aparte, Rada era un showman, era más que un músico. Y quizás eso a veces le jugó en contra, porque mucha gente no lo tomaba en serio, porque él se divertía en el escenario, no era solamente un gran cantante, sino hacía performance, ¿no? Hacía claro. ruido, scats se llama, bueno, hacía ruidos con su voz, acompañaba temas con su voz, un monstruo total, No, eso ¿no? sí, estamos hablando de la década del 70, donde el rock, y principalmente en Argentina, el rock estaba muy suscripto a lo que era el rock sinfónico o acústico o toda la solemnidad, ¿no? Que después él junto con Charly García y un montón de otras bandas más hacen esa transición de lo que fueron los fines de los 70 con principios de los 80. Él fue una parte fundamental y una estrella dentro del Barrock del 82, ¿no? Lo recordamos Sí. que era cantando ahí Blue Man, el tema este que estábamos escuchando al principio. Él en ese momento de la explosión del rock, o sea, y él se unía con el fin de la dictadura, el regreso de un montón de rockeros del exilio, ¿no? Y se armó toda una escena muy activa. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, Virus también. Claro, Justamente él fue, después con el tiempo fue aceptado digamos, por la gente. Pero en un momento, bueno, tuvo sus problemas por eso, justamente porque él era como que se divertía, porque en realidad la música es eso, ¿no? Es divertirse también, no es sufrir siempre. Pero bueno, a veces tenía esos problemas. Por eso a lo mejor no era tan masivo, digamos, como hubiese merecido. Muy reconocido en Estados Unidos, varios temas de él. Finger es uno de los temas sí. que en Estados Unidos fue un hit en voz de otros, ¿no? Él, bueno, grababa, pero generalmente sus temas eran más reconocidos por otros cantantes fuera del país. Por eso OPA fue una banda muy importante en Estados Unidos. No, También seguro. poco nombrada. Los hermanos Fatoruso también, bueno, ahí se dio el gusto, como bien dijiste, de ser medianamente un shaker, ¿no? Con ellos en OPA. Sí, sí, Perdón, claro, un shaker, porque claro, no podía ser un Beatle, lamentablemente, ¿no? Pero tenía la claro. capacidad musical como para hacerlo, por No, supuesto, seguro, ni las hablar. obras. Y además lo importante que fue para toda esa camada de músicos. Y después, bueno, el reconocimiento a nivel popular le llega en los 90, ¿no? Como era un músico multifacético a nivel estilos, también tiene la popularidad, ¿no? De todo lo que es la música, el candombe, el bolero, la música más romántica, siempre con una línea siempre con el rock, ¿no? Pero también en su momento sacó un disco con Richie Silver, que era como un Claro. personaje que había armado él para hacer un repaso de su historia, ¿no? Y también sí, tiene toda una impronta actoral donde una de las últimas presentaciones, o sea, o la última presentación del programa Encuentro en el Estudio, donde está él con su banda, también Mm. a nivel musical es impresionante lo que se ve ahí, ¿no? Sí, sí, y con Totem, me acuerdo, no le fue bien. El primer Barrock tocó con Totem acá. Claro. En el 82 sí fue reconocido, pero en el primer Barrock no, le tiraban con, no sé, lo más chico eran, Pasa que no sé digamos qué que decir. el Totem eran como el Air, Wind and Fire del Río de la Plata. Claro, sí, sí, era un grupo totalmente de candombe fusionado con rock, pero acá en ese momento vivíamos, bueno, como dijimos, otra época musical, ¿no?
bastante, bueno, más cuadrada, digamos, entre comillas, y fue muy resistido en ese primer bar, Rock Totem. Así es. Siempre para él fue ingrato eso, yo recuerdo esa parte, fue muy ingrato, pero bueno, después pudo reponerse, ¿no? Aparte era un gran cantante, pero gran cantante, creo que uno de los mejores cantantes de Argentina, bueno, uruguayo, ¿no? Así es. Pero cantaba absolutamente de todo, de Sinatra, cantaba canciones de todo, de lo que le pidas, impresionante era. Así es, queríamos despedirlo humildemente desde la radio municipal de Florencio Varela, es un artista que siempre sonó en nuestro programa, eso nos podemos dar el gusto de decir que desde el principio de las épocas siempre Rubén Rada estuvo quizás en su faceta más rockera y más de la cultura rock, siempre nos gustó compartir la música con su audiencia. Vamos a ir a la primer tanda, así después recibimos a nuestro invitado. Vamos con el tema, el 3 creo que es Rock de la Calle. Vamos con Rock de la Calle, esta versión bastante boogie que hizo y después escuchamos otro más de Rubén y volvemos ya.